Bien, chicos, buenos días a esta nueva clase de tecnologías de la información. Hoy día nos vamos a concentrar en avanzar un poco sobre el trabajo en redes de telecomunicación. Yo sé que ustedes no van a ser técnicos en esta área, pero sí un poco de conocimiento general y más que nada utilidades que se pueden obtener de las aplicaciones que se trabajan sobre la red de telecomunicación, sobre Internet y sobre móvil. Entonces, en eso vamos a concentrar hoy día y vamos a dejar planteada una actividad para que el día viernes la desarrollemos y que va a ser la base de lo que vamos a trabajar luego la próxima semana para la actividad de calificación de esta primera unidad, que va a ser la unidad de introducción a las tecnologías de información. Entonces, nosotros nos vamos a ver primero el tema de las redes de telecomunicación. ¿Qué son las redes de telecomunicación que existen hoy en día? En el mundo existe algo que se llama Internet, algo que nació a principios de los 90 y que hoy en día es difícil que alguien esté, especialmente en nuestro país, esté restringido de él. En algún punto de su vida ha interactuado con Internet, conoce cómo Internet, tiene alguna aplicación que utilice Internet en sus computadores o en sus dispositivos móviles. Sin embargo, esto, un poquitito de historia, esto nace desde los años 60, incluso un poquitito antes, con los servicios militares de Estados Unidos, aunque también había una versión europea, en donde comenzaban a darse cuenta de que los computadores podrían conversar entre ellos, mandarse mensajes. Esta era la primera forma en la que ellos veían este problema. Es que resulta de que el humano era capaz de mandarse telegramas entre, por ejemplo, Chile y Francia y podían llegar en un tema de minutos. Sin embargo, entre un computador y otro no había esta comunicación. Entonces se pensó en esta base del telegrama, de tener un emisor y un receptor, un mensaje pequeño que pudiese ser enviado desde un computador a otro. Esto fue evolucionando. Primero se utilizó para, como ya les comentaba, para temas militares sobre todo. En Estados Unidos se llamó el proyecto ARPANET, perdón, y luego fue evolucionando en lo que hoy conocemos como el Internet. Al principio de los 90 se creó una comisión en Estados Unidos hablando sobre este tema, sobre los grandes desafíos para el siglo XXI, y ellos plantearon, un conjunto de expertos, plantearon esto de poder permitir que cada computador pudiese tener acceso a una red global, a una red que fuese sin límite y sin barreras territoriales. Este era un gran desafío porque realmente el Internet en sí es una red, tal cual como existen una red de pesca, por ejemplo, donde existen nodos y uniones. Es el mismo concepto. Cada computador se conecta con otro, ¿ya? De forma física. Existe un cable que une un computador con otro. Técnicamente esto es un poquitito más complicado porque existen protocolos y formas para poder enviar mensajes, que se pasaron años para que se pudiesen crear esos protocolos de comunicación, pero en la base primordial es que existe infraestructura física que une un computador con otro y que hace de que en cada uno de nuestros hogares haya internet. Al principio habían pequeños cables que eran los mismos cables que se utilizaban para la telefonía, que justamente era lo que más había a principios de los 90, teléfono fijo en los hogares. Sin embargo, esto fue de a poco, se vio en desuso porque comenzaron a evolucionar a cables que hoy se conocen como el palo trenzado, que es el que comúnmente vemos en nuestras casas, que son estos switches que uno conecta atrás del computador. Y hoy en día ya también hay habido algunas evoluciones con lo que se llama la fibra óptica, que son cables que ya no son de cobre como anteriormente, sino que son de arcilla y silicio, que al final de cuentas es como que estuviera viendo un vidrio muy flexible, y que en vez de transportar electricidad, pulso eléctrico, transporta pulso de luz. Y la luz, como ya sabrán, es mucho más rápida para poder viajar. Y por lo tanto esto genera que la velocidad de Internet haya ido evolucionando a lo largo del tiempo.
No sé si ustedes alcanzaron a utilizar los primeros computadores, yo no sé cuál es el rango de edad que tienen ustedes, pero los primeros computadores tú tenías que conectarte al teléfono, esperar la señal, rogar para que nadie hablara por teléfono al mismo tiempo, para que recién tú pudieras descargar una imagen o contestar un mail. Ese era el tema, tú no podías utilizar otra vía que no fuera la vía del teléfono. Y luego esto fue evolucionando, naturalmente ahora es tan transparente para nosotros que podemos tener acceso a esta red sin que nosotros necesitemos de un cable. Y eso se le llama la conectividad o el Internet móvil. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que hablemos de la infraestructura, porque quizás es un problema que ustedes se van a enfrentar en el futuro, más de un tema logístico, porque resulta que la infraestructura, como ya les mencionaba, es un tema físico, es un tema de capacidades, de equipos físicos que existen compañías que en Chile están establecidas que licitaron en algún tiempo con el gobierno para poder tener territorios, cubrir zonas residenciales y rurales para poder dar acceso a esta conectividad. Y por lo tanto, ese es un derecho de que uno, cuando uno dice por qué uno paga por esta red si se supone que una red es de todo el mundo, realmente lo que uno paga es el derecho a utilizar esta infraestructura, esta red, estos cables, estos equipos que pueden procesar información de alto nivel para mandarlo hasta otra parte del mundo. Aquí tengo un material que me gustaría que lo viéramos, simplemente para que ustedes sepan, de que como yo les comentaba que esto es físico, quizá ustedes quizá tengan la idea de que en todo el mundo hay internet y la verdad es que no es así. Físicamente, para que nosotros pudiésemos estar conectados ahora, existen estas conexiones. Estos nodos que vemos son los puntos de acceso globales de internet, de alto tránsito de internet, con los cables marítimos que existen hoy en día en nuestras costas. De hecho, si nosotros vamos a Chile y expandemos un poquitito el mapa, nos damos cuenta que a lo largo de todo Chile, desde el norte hasta el sur, tenemos cables submarinos que están rodeando a Chile y que le entregan internet de alta velocidad para que se pueda distribuir entre los diferentes empresas de telecomunicaciones. Y ahí podemos ver la de Claro, Entel, Movistar, WOM, cada una de ellas, BTR y todas las demás que existen que entregan y que cubren esto territorialmente, ¿ya? De hecho, aquí, por ejemplo, para la isla de Chiloé existe un cable que va desde Calbuco hasta Chiloé para poder entregar internet. Existen cables desde Chiloé que van no me acuerdo cómo se llamará esto, Puerto Cisnes será lo que está cerca de Coyhaique, o Puerto Natales. Y así en cada uno de estos puntos hasta lo más sur del mundo, que en este caso sería la conexión que está en Puerto Williams. Hoy en día, si nosotros no vemos el mapa en global, vemos que también existen cables que son transoceánicos. Por ejemplo, podemos ver que existen conexiones entre la costa oeste de Estados Unidos con Asia, con China, con Japón sobre todo, y también del Atlántico, de la costa este hacia Europa. Hoy en día Chile está trabajando, si es que de hecho se está llevando en desarrollo, conectar, en este caso hacer Punta Arenas, va a conectarse con Nueva Zelanda y están dejando un cable que es más o menos como de 30 centímetros de diámetro, muy grande, con varios barcos se están dejando en el fondo del mar para poder conectar físicamente cada uno de estos territorios. Y ese es uno de los temas que hace que nosotros podamos tener conectividad de mayor o de mejor calidad, ¿ya? De forma territorial. Vamos a volver acá a diapositiva. Pero como les comentaba, lo que nosotros vemos normalmente es el Internet móvil. Entonces vamos a ver justamente el tema del Internet móvil. El Internet móvil en sí es una tecnología de la misma forma, está basada en esta red de que se conectan unos con otros. El tema es que ahora integramos un nuevo punto, una antena. Estas antenas emiten una señal que tienen un rango de efectividad, que nosotros le conocemos como cobertura. La cobertura es este domo en donde nosotros podemos tener señal de celular, ¿ya?
Aquí se aprovecha, obviamente, para poder llamar por teléfono y para poder tener internet. A lo largo del tiempo se han creado distintas tecnologías de traspaso de información. En los años 80 comenzó el 1G, o lo que se llamó originalmente como Edge, el borde de tecnología. Luego 2G, y lo más común hoy en día es 3G, que permite ya tener algún tipo de comunicación más cercana a lo que nosotros conocemos como Internet normal. Ya las velocidades de 4G son las velocidades donde nosotros ya podemos compartir ya recursos multimedia, tener conversaciones más o menos de alta calidad. Y hoy en día ya se está trabajando en lo que se conoce como el 5G. El 5G vendría siendo la última evolución y que ahora en Chile se va a instalar con varias bandas de frecuencia, y que trae una revolución en cuanto a velocidad, porque uno va a poder, las velocidades de transmisión son mucho más altas, o sea, tú puedes cargar o descargar contenido mucho más rápido, y cada punto, cada antena va a tener capacidad, mucha más capacidad, 100 veces más de capacidad de usuarios para que se puedan conectar. Eso genera de que tú puedas tener no tan solo tu celular solamente conectado a esta red, sino que también tú puedas tener diferentes dispositivos en tu hogar que pueden estar conectados a estas redes de telecomunicación y que puedan tener señal, ¿ya? Pero si se dan cuenta, al final de cuentas, cada una de estas antenas que vemos acá tiene físicamente un cable. Está añadida a un cable que se las conecta de una u otra manera a Internet, a la gran red global, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, que al final de cuentas esto es una gran red que nos une a todos, ¿ya? Que conecta nuestros dispositivos. Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta de que el problema de Internet móvil en sí, y yo creo que ustedes ya lo han evidenciado, es que es susceptible, o sea, puede fallar con cambios meteorológicos. Cuando hay tormentas muy grandes, cuando hay mucho viento, cuando hay demasiado frío, estas señales pueden verse debilitadas, y por lo tanto también pueden haber falla o intermitencia en el servicio. También puede haber un problema con la sobrecarga de usuarios. ¿Por qué? Porque como les comentaba, cada una de estas antenas tiene una capacidad total de usuarios que pueden conectarse. Y en este caso, si tienen una capacidad total de 100 usuarios, el usuario 101 ya no va a poder conectarse. Eso se le llama sobrecarga de datos, sobrecarga de usuarios, perdón, porque ya no va a tener la capacidad de poder conectarse a esa antena. Y otra de las cosas son las condiciones territoriales, porque algunas veces no es posible poder llegar a los lugares más altos para poder tener señal, para tener antena. Acá en Puerto Montt, de hecho, yo veo acá las antenas que están por el lado de Cardonal, pero a veces quizás hay sectores que están muy hundidos o que están muy tapados de otros hogares, por cerro, por la misma forma territorial, que causa que no hayan señal. Y eso ya es un problema que es difícil de poder solucionar, y se van cubriendo con pequeñas antenas. De hecho, estas antenas que a la gente no le gusta mucho, que son las antenas que están disfrazadas, es justamente para cubrir estos problemas. Para esto también quiero que veamos una página que les puede ser de ayuda, que también nos va a mostrar un tema de cobertura en Chile de cada una de las señales que existen. De hecho, vamos a movernos acá derechamente a Puerto Montt. Primero vamos a señalar algunos. Primero, el Claro, por ejemplo, vamos a ver cómo le va a Claro. Aquí vemos Chile con zonas que tienen mucha conexión, especialmente al centro, y en el norte y en el sur hay muy poca cobertura. Pero si nos aproximamos a nuestra ciudad, vamos a ver, y quizá nos llevemos una sorpresa, de que hay zonas que no están tan lejanas al centro incluso, de que no tienen conectividad, no tienen forma de conectividad, o tienen muy poca conectividad. Entonces vemos, por ejemplo, puntos naranjos que nos dicen que están en 4G, y zonas verdes que están en 3G, y hay zonas que no tienen, simplemente no tienen cobertura por zonas geográficas, zonas territoriales. Si nosotros cambiamos de conectividad, por ejemplo, nos cambiamos a Entel, vamos a ver que quizás aquí hay mucha más conectividad. Aquí hay muchas más zonas que tienen mucha más conectividad y mejor calidad incluso. Si nos cambiamos a Movistar,
y si nos cambiamos a WOM. Ahora, supongamos que estamos en Entel, que tiene la mejor cobertura acá en el sur. Ahora, expandámonos un poquitito. Veamos las zonas rurales. Si en las ciudades ya hay agujeros de conectividad, en las zonas rurales esto se ve exponencialmente. O sea, hay zonas que literalmente no tienen forma de conectarse y que nosotros lo podemos ver cuando ustedes salen quizá en el verano y van a algún campo y no hay señal, pues simplemente no hay una antena que tenga la cobertura para llegar a ese lugar. Y eso es un problema que no tiene una solución fácil porque no hay forma de poder trabajar con eso. Hoy en día existe un proyecto que se llama Starlink, que es de la compañía de Elon Musk, que es de este es multimillonario que quiere hacer como cosas para cambiar el mundo y que quiere crear esta red de satélites globales. ¿Cómo se llamaba la página anterior? Era nperf, nperf.com. Se las voy a compartir después, ya, tranquilo, así que te las puedo compartir. Eh, ya le estaba hablando de Starlink, de esta compañía que nos va a dar, se supone que el proyecto es que ellos nos van a dar internet gratis a todo el mundo. Y a todo el mundo significa que va a poder llegar a estas zonas rurales donde no existe conexión. Y una de las cosas que ellos anunciaron, de hecho, hace pocos meses atrás, es que una de las centrales que van a estar administrando estos mini satélites va a estar justamente acá en Puerto Montt, en Tepual, al lado del aeropuerto, y que va a tener que proporcionar internet para la Patagonia, para todo lo que es el sur de Chile y en realidad del continente americano. Una buena noticia porque a nosotros nos sirve, de hecho, todos los que trabajamos en tecnología de información, es algo bien interesante. ¿Ya? Sigamos entonces. Les voy a copiar esto en el link. Vamos a copiar esto primero acá. Y se los voy a dejar en el link, en el chat. Vamos al chat. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat para que lo puedan ver. Bien, vamos a la siguiente entonces. Para poder acceder a Internet, los primeros programas que se utilizaron fueron los navegadores, o en inglés se llaman browsers. Los más comunes, de hecho, estas son una gráfica que se utilizaron de un estudio que se liberó en febrero de este año, donde nos dice que el navegador más común que se utiliza es Chrome, que es de Google. Luego está Safari, Internet Explorer o Edge, que es la tecnología de Microsoft. Firefox, que está creado por la comunidad, en este caso de Linux. Y Opera, que también está creado por la comunidad y es uno de los que poco a poco se está incrementando. Existen varios más, de hecho. Y a lo largo del tiempo podemos ver de que, por ejemplo, la tecnología de Microsoft de Internet Explorer o Edge va ido en descenso, porque todos conocen ya el meme de que Internet Explorer es muy lento, carga muy lento, mientras que el más rápido aquí de ascenso ha sido Chrome, porque está posicionado por Google y tiene mucho más prestigio, aunque realmente en rendimiento no es muy bueno. Y los demás se mantienen. De hecho, Safari se mantiene porque es propio del sistema operativo Apple y así los demás. El que ha bajado harto es Firefox, y a pesar de que es muy, muy bueno. Y Opera se mantiene con un bajo margen, ya son los que poco se utilizan. Entonces, ¿qué son los navegadores? Es un programa que te permite acceder a las páginas web, descargar contenido de las URL. ¿Qué es una URL? Una URL es un nombre al cual tú puedes acceder a una dirección de un computador que te va a entregar contenido, ¿ya? Y por lo tanto este contenido, estos browsers, estos navegadores, los van a interpretar para que tú los puedas visualizar de la forma que ellos quieren. Aquí yo tengo un link que se llama nick.cl y es en donde se registran los nombres de esta URL en Chile. De hecho, uno puede verla acá, puede entrar y tú puedes encontrarte con esta página.
tú tienes que pagar un derecho para poder utilizar un nombre y vamos a colocar aquí, por ejemplo, eh, tecnologías, información. Veamos si es que existe el nombre. Entonces me dice, para inscribir el dominio tecnologiainformación.cl, ingrese a su cuenta, si no dispone de ella debe crearla. Ya, entonces yo podría crear esta interfaz, o sea, eh, esta nueva página, este nombre de página, ¿ya? Por ejemplo, yo podría colocar Joel Torres y me va a decir si es que existe o no existe. Me dice que sí, sí se puede, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo no podría colocar aquí watch, watch.cl, no, no podría. Me dice, oye, no, 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 esto es de una persona, el nombre de dominio watch está inscrito. Yo puedo consultar aquí, me dice, el nombre del titular es de la Universidad Austral de Chile y lo tiene desde el año 97 y lo está renovando. Entonces yo no puedo utilizarlo, ¿ya? Ya. Esta institución está a cargo de la Universidad de Chile y el derecho para poder pagar al año está rondando los 10.000 pesos. Es un poquitito menos de 10.000 pesos. Pero es solamente el nombre. Ahora yo tengo que ver en dónde yo pongo mi página web. Y ahí hay un montón, estos se llaman, un montón de alternativas, estos se llaman hostings. Hosting, por ejemplo, Hosting Chile. Y yo puedo ver, por ejemplo, ya me sale una promoción. Ya estos son los más baratos. Veamos uno, mejor hosting, por ejemplo aquí. Me va a decir que yo puedo tener una página web. Vamos a ver aquí el tema de los planes. No, quiero algo más simple. Bueno, pero aquí, por ejemplo, hay varios nombres, para no entrar mucho en detalle. Aquí hay varios nombres de instituciones, empresas que tienen computadores propios y que pueden levantarte una página web, pero tú tienes que pagarle para que te almacenen esa información y esté 24/7 disponible para el público. Ya, de hecho, aquí yo tengo hostings. Esto, sí, me acuerdo que parecía algo como más fácil. Ya, sí, siguen siendo esto. Bien, vamos entonces a salir de esto para hablar ahora cómo podemos utilizar los navegadores, ¿ya? Entonces, si yo utilizo un navegador, por ejemplo, ya que estamos en este navegador, voy a utilizar, por ejemplo, Google normal. Vamos a utilizar aquí. Yo les comentaba que el navegador en sí es un intérprete, o sea, que yo descargo contenido y el Google, o sea, el navegador es capaz de interpretarlo para que nosotros lo podamos visualizar. Aquí en Chrome, de hecho, es muy, muy fácil poder ver esto porque yo puedo ir acá a las opciones y yo puedo ver acá en las herramientas y yo puedo ver, por ejemplo, herramientas de desarrollador y yo puedo ver acá, de hecho, si yo voy a sacar esta parte de acá abajito, voy a ver solamente el código. No, voy a ver Elements. Vamos a borrar aquí, eso, ahí sí. Y yo puedo ver acá todo el código que tiene esta página, ¿ya? Yo puedo ver que tiene harto contenido que se le llama HTML y hay otros que son programables, en este caso son JavaScript. Ya. ¿Qué de interesante tiene esto? Es que yo a veces puedo saber contenido, por ejemplo, ver dónde está esta imagen para poder utilizarla. Por ejemplo, yo podía seleccionar acá y me dice, mira, aquí está la imagen y yo puedo acceder derechamente a dónde está esta imagen, sin necesidad de pasar por la página. ¿Ya? Eso es como una de las cosas que yo pueda ir jugando. Si alguno se interesa más por esto, puede ir profundizando más en esto. ¿Ya? Pero en sí, esto es un intérprete. Todo lo que nosotros descargamos son archivos de este estilo y nosotros vemos al final de cuentas esto, que es el contenido finalmente de lo que tenemos. Es el programa como más básico para poder conectarnos con Internet, con cualquier página de Internet.
Hay otros que, como ya les comentaba, una de las cosas que principalmente querían en las primeras versiones de Internet era poder comunicarse desde un punto a otro, haciendo la similitud de las postales, estos mensajes cortos, telegramas, perdón, telegramas, que son mensajes cortos que tienen un emisor y un destinatario para poder trabajar. Entonces se crearon esta tecnología que se llamó correo electrónico, que tiene la misma forma que un telegrama, y existen distintas fuentes donde yo puedo crear correos libremente. Lo usual o lo que debería hacer siempre es que tú tengas un correo institucional de una página web que te permita dar la dirección de correo que te pertenece a ti. Pero uno hoy en día tiene servicios para poder crear correos nuevos, como por ejemplo los dos que están acá al principio, como Gmail, que tú puedes crear una cuenta nueva, o Outlook, que también puedes crear una cuenta nueva. Pero dentro de todos estos existen lo que se llaman los gestores de correo. Los gestores de correo no son para crear nuevos correos, son para administrar los correos que ya existen. Y el Gmail también es un gestor de correos, tú le puedes añadir otros correos, por ejemplo, de alguna otra institución, y tú pagas un servicio por eso. En Outlook, tú también puedes pagar por asociar un correo de una institución. Por ejemplo, ustedes que están en la Universidad de los Lagos pueden asociar su correo de Universidad Austral a la aplicación de Outlook. Y así también, vamos a esperar un poquitito que vuelva Jonathan, porque no lo veo en pantalla, entonces el tiro Sí, me no, pongo. hacía, exprimo un Sí, poquito. Algo. Estaba súper metido, creo, en la clase y tuvo algo que hacer ahí. ya. Algo le sucedió. Bueno, esperemos. Para los demás igual, pueden ir a quizá buscar algo para beber, algo para comer, o si quieren pararse y estirarse un poco, también. Ya. Ya, bien Jonathan, bienvenido. Vamos a seguir entonces hablando de los gestores de correo. Yo les comentaba los primeros dos que uno puede crear y también gestionar correo, sobre todo, por ejemplo, el de UH, que tiene que ver con que ustedes pueden gestionar su correo en Outlook. O sea, el correo le pertenece a la UH, pero físicamente los correos los gestiona una aplicación que es Outlook, ¿ya? Así también yo puedo tener, por ejemplo, en Apple, el Apple Mail App, que es esta aplicación que parece un código postal de un águila, que me permite también crear, o sea, generar los correos que yo ya tengo, administrarlo ahí, ¿ya? Poder ver cuáles son. Bueno, quizá ustedes quizá ahora no administran tanto correo electrónico, pero cuando entran en alguna empresa o alguna institución van a tener su correo personal, el correo de la institución, quizá alguno más de algún cargo, porque pueden tener el personal, pero también puede ser, no sé, el de encargado de tal servicio tiene su correo propio. Entonces ahí tienen que ir viendo cómo lo pueden manejar. Tener muchas aplicaciones abiertas puede ser confuso, entonces estas aplicaciones que reducen este tamaño les sirve para poder enfocarse en el trabajo, ser más productivo. Así también está Thunderbird, que es la aplicación que se ve del pajarito que está abrazando el sobre, y así otras más que son menos conocidas, pero estas las cuatro de arriba son las más utilizadas. Vamos a ver entonces el tema de la búsqueda de contenido, ¿ya? O sea, ahora que ya conocemos un poquitito de Internet, qué es lo que es Internet, cómo se ingresa a las páginas web, cómo nosotros nos comunicamos por Internet con esta plataforma y protocolos de correo electrónico, nosotros vamos a encontrar unas plataformas que son muy, muy útiles, que son los motores de búsqueda. El motor de búsqueda que yo creo que todos han visto
es el de Google. Todos alguna vez han usado el buscador Google. ¿Qué son estos motores de búsqueda? Son software que son muy poderosos, que son muy grandes, que lo que hacen es buscar constantemente documentos en Internet, que puede ser el mismo documento HTML o un PDF o un Word o una presentación o datos sueltos en TXT o en montones de otros tipos de archivos y los indexan. ¿Qué significa indexar? Los ordenan y les colocan un número y un link, un enlace para que cuando me pregunten yo sepa dónde está ese artículo y lo puedo ir a buscar. Esa es la indexación. Yo lo ordeno y lo puedo ir a buscar. Entonces están constantemente todo el tiempo buscando e indexando y cuando uno entra a esta plataforma, a cualquiera de estas, uno lo que hace es hacerle una consulta, por ejemplo, tú le pones un nombre, un número, y te va a decir lo que él sabe, lo que tiene indexado en base a esa consulta. Entonces, no es que en ese momento realiza toda la búsqueda en todo Internet, no, la hace en lo que tiene él indexado. Y aquí se hace la diferencia entre lo que es, bueno, algunos de ustedes quizás han escuchado lo que se conoce como Deep Web, es justamente todo lo que estos buscadores no pueden indexar, se le conoce hacia abajo como Deep Web, porque es información que los buscadores no pueden llegar, como por ejemplo los foros, las intranet de las instituciones, sistema interno, todas esas cosas son parte de la Deep Web. Y obviamente ahí hay archivos que pueden ser mucho más peligrosos que otros. Eso no tiene que ver con que sean de la Deep Web. Tiene que ver con que hay gente malintencionada que hace cosas malas para poder ganarse la vida. Ya, eso es otra cosa. Les quería mostrar alguna alternativa a Google que existen hoy en día, aparte de las comerciales como Bing. Existe el buscador que se llama DuckDuckGo, que es un buscador que se basa en la privacidad. Esto quiere decir que, a diferencia de Google, que captura todos los datos que tú le estás ingresando, cada búsqueda que tú estás ingresando, lo que hace es que eh, te deja como un usuario anónimo y tú puedes buscar sin que te registren nada de la búsqueda que tú realizas. Así también existen varias versiones, por ejemplo, Quant y Giviru, que también hacen exactamente lo mismo. Existe también Kiddle, que es un buscador que está pensado para niños. ¿Qué es lo que hace este buscador? Asocia solamente contenido apropiado para menores de edad. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para escuelas, para que los niños no busquen contenido que puede ser para mayores de edad, o por ejemplo, imágenes que pueden ser inapropiadas por la violencia, o por la sexualidad, o por contenido que no es apropiado para un niño generalmente, ¿ya? Entonces, eso vendría siendo Kiddle. El otro que es importante es Ecosia. Ecosia es un proyecto independiente que lleva ya como 5 años, que lo que hace es que tiene publicidad, te dice que va a tener publicidad, pero todas las ganancias que crezcan de esa publicidad va a ir en la plantación de nuevos árboles, a la forestación de árboles. Entonces, aquí te aparece el número, dice, esto lo saqué ayer, salían 81 millones de árboles que han plantado, ya, reales. Y por último, un buscador que no está en la lista, pero lo quería implementar acá, que es un buscador matemático, que se llama Wolfram Alpha. Este buscador lo que hace es que tú le haces una pregunta sobre un problema matemático y te va a responder con los paso a paso de cómo se realizan y con todas las alternativas que tú puedas para poder llegar a esa alternativa. Entonces quizá le pueda servir para algún curso que necesitan algo matemático, le puede ser súper útil, ¿ya? Incluso para uno que, como yo soy ingeniero y trabajo en inteligencia artificial, hay cosas, por ejemplo,
derivadas o matemáticas un poquitito más complicadas que a mí también se me van o se me olvidan, los busco en Wolfram Alpha para poder recordar cómo se realizan y son bastante más explicativos, bastante más fácil. Bien, estos son los motores de búsqueda. Luego vienen los motores de búsqueda que son especializados, y acá me quiero centrar solamente en los que son del tipo académicos. Existen muchos buscadores, pero aquí me voy a centrar en dos, que son el Google Scholar y el Science Direct, que son dos buscadores que te permiten buscar libros, artículos científicos, revistas, conferencias, encuentros, jornadas, donde puedes encontrar papers y contenido oficial, científico, académico, corroborado por otro científico oficial que tú puedas usar para investigaciones serias, ¿ya? Para que tú puedas tener, por ejemplo, sustento de lo que realmente se está realizando. Esto en todas las áreas del conocimiento, desde medicina hasta ingeniería y trabajo social. Las humanidades también aquí tienen cabida. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que existe algo que se llama indexación. Nuevamente, el tema de ordenar y saber dónde buscar. Esta indexación es como un catálogo de las cosas por calidad, ¿ya? Entonces, existen estos indexaciones que se llaman la WOS o EASY, Cielo, Latindex, Scopus, que son nombres que ustedes pueden buscar. Generalmente los que son de más impacto, o sea, que son más importantes, generalmente son WOS o son EASY, mientras que las de menos impacto son de Latindex. Y las que tienen menos impacto son las que no tienen ninguna de estas clasificaciones, porque no están indexadas. Esta asociación quiere decir de que tienen mayor respaldo, o sea, son mucho más veraces, eh, científicos o investigadores mucho más expertos opinaron sobre los textos que fueron incluidos ahí, por lo tanto tienen un sustento mucho más fuerte para poder buscar. Y ustedes pueden ir buscando aquí, tanto en Google Scholar, pueden buscar directamente por el autor, por el nombre del artículo, o por ejemplo una idea, un concepto que quieran buscar del artículo. Por ejemplo, podrían colocar el tema del poder en la política y podrían buscar todos los artículos científicos del poder en la política. Así también en Science Direct puedes tener aquí una búsqueda un poquitito más compleja, porque tú puedes buscar por en las palabras clave, los keywords, el autor, la revista científica donde quieres buscar, el volumen, el año, el idioma, puedes ir buscando por bastante más, ¿ya? Y eso, entonces también pueden tener como harto acceso en ese sentido. Y otra cosa que también puede ser interesante para usted, y creo que lo conversábamos la semana pasada, sobre todo con el tema de Data Chile, existen portales, sobre todo acá en Chile, de datos que son abiertos a la comunidad y que por ley tienen que ser abiertos a la comunidad. Estos datos le pueden dar luces, por ejemplo, aquí tengo dos capturas, en este caso es de los datos de Chile Compra, que ya tienen, por ejemplo, cuánto ha gastado el Estado hasta ahora. Hasta, en este caso, creo que esa cifra tiene que ver desde el año 2007 hasta el año 2021 en compras. Y son 1 billón de pesos, es mucho dinero, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, si, bueno, aquí no lo puedo pinchar, pero si viésemos realmente este gráfico de enero y febrero, ya podríamos tener el análisis de en qué tipo de compras se realizaron o sea, en qué tipo de artículos se realizaron estas compras, ¿ya? Y aquí nos dice, bueno, hay 911 organismos que están incorporados, más de 220.000 compras en los últimos 103 días. Y eso es como el resumen de esto. Y puede ir indagando más y más en cada una de estos datos. Puede ser interesante porque tú puedes decir o hacer el nexo con que cuánto dinero se gastó en educación en la región de los lagos o, por ejemplo, en Puerto Montt, relativo a la implementación de las nuevas tecnologías para que los estudiantes puedan acceder a clases. Tú puedes saber, ver en números realmente cuánto se invirtió, o si es que no se invirtió, no sé. Y luego, por ejemplo, acá tenemos los datos abiertos de el Mineduc,
en donde nosotros podemos tener, por ejemplo, todos los buscadores de matrícula que existen en todas las instituciones de Chile, los estudiantes, los párvulos, el tema de los antecedentes de los docentes, los establecimientos educacionales, antecedentes de los sostenedores. Entonces también puede ser un nexo. O sea, aquí tú puedes tener datos de Chile Compra, de cuánto se invirtió en educación y de los datos de educación de toda Puerto Montt para saber quizá si es que realmente se implementaron, si es que a los docentes les llegó más fondo o no, o si es que están preparados para tener ese tipo de tecnología. O sea, puede ahí hacer conclusiones que te permitan mejorar quizá de alguna manera políticas públicas para poder implementar y llegar al final a que los niños puedan tener una mejor educación. Aquí tengo algunos ejemplos de datos que están abiertos en Chile, como datos.gov, que tiene una compilación de datos disponibles. Está Datos Abiertos Chile Compra, que es el que estábamos viendo, el de Mineduc, que también estamos viendo. Están los datos abiertos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Está Data Chile y también, bueno, existen muchos más que son datos que pueden ir buscando. Por ejemplo, los datos de transparencia activa que te dan los montos de cuánto le está pagando el gobierno y cada una de las instituciones del gobierno a sus empleados, a los funcionarios públicos. Y tú puedes ir viendo y puedes hacer una tendencia en el tiempo de cuánto se está gastando en eso. O sea, puede haber mucho análisis de lo que se está realizando. Y una de las últimas fuentes que quería hablar acá de información son las redes sociales. A pesar de que nosotros podemos, obviamente las redes sociales son para entretención, principalmente, están pensadas para entretención, nosotros también podemos utilizarla para poder recopilar información de la sensibilidad del momento. Por ejemplo, sobre todo en Twitter, ver lo que está pasando o cuál es el pensamiento de la sociedad en base a lo que está pasando con el tercer retiro de la AFP. Puede ser también que gente quiera ese retiro, puede ser que gente no quiera ese retiro y lo está expresando públicamente. Eso es importante, ¿ya? Y aquí hay algunos datos. Este es un estudio que se liberó creo que en enero del 2021, donde nos dice que, por ejemplo, en Facebook todavía hay 13 millones de usuarios de cuenta en Chile, en Instagram hay 9,7 millones, en LinkedIn hay 5,6, en Messenger 9,3, en Snapchat todavía existe gente que utiliza Snapchat, 1,4 millones, y Twitter con 2,25 millones. Hay mucha gente que tiene una cuenta en sus celulares que está generando contenido en cada momento. Y se puede utilizar. Esa es la gracia. Yo puedo utilizar esto utilizando distintas técnicas para poder sacar conclusiones. Y algunas herramientas que le pueden servir, sobre todo cuando quizás estén haciendo trabajos de título o tesis, que es la herramienta de organización de contenido. Que en este caso yo les recomiendo Mendeley, que es una herramienta donde tú puedes tener sobre todo las citas de las publicaciones, puedes tener los mismos archivos completos de las publicaciones, puedes buscar, puedes anotar, hacer algunos escritos sobre alguna conclusión y después puedes ordenar todos esos datos o toda la información para ayudarte a escribir tu tesis. Sobre todo, y esto yo también lo ocupé, el tema de la bibliografía. La bibliografía aquí es importante. Quizá ustedes le van a pedir el famoso, y que también es un meme, el tema del formato APA. Entonces, la gracia que tiene este programa es que te va a dar de inmediato la forma que es del formato APA. Y si te piden, por ejemplo, el formato Chicago, tú lo cambias así, quiero Chicago, y te va a dar toda la cita en formato Chicago. Y si tú lo cambias, también te puede dar la cita IEEE o la ACM, te va a dar todos los formatos que existen sin tener que complicarte de ir cambiando una por una, escribiendo de nuevo la cita. Oye, ¿qué va primero? ¿Va el nombre del autor? ¿El autor va con el apellido y el nombre? ¿O el nombre y después el apellido? ¿Van todos juntos? ¿O todos los nombres al final? Todas esas cosas se eliminan de esto, porque lo primero que tú estás haciendo es investigando y después tú simplemente copias y pegas lo que vas a utilizar de bibliografía.
¿Existen alguna alternativa? Yo no he utilizado ninguna de esas, así que no las podría recomendar, pero existen alternativas. Yo le recomiendo de verdad Mendeley porque tiene incluso una versión para poder trabajar con Word. Tiene un plugin que tú se lo puedes instalar y sin que tú abras Mendeley puedes ir creando las citas que tú quieras. Bien, por último, vamos a ver la herramienta de colaboración. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema de la mensajería instantánea. Esto es como redundar en lo que ustedes ya saben, pero supongo que todos, o por último la mayoría, tiene alguna de estas aplicaciones en su celular, sobre todo WhatsApp. Hoy en día está en auge Telegram, que Telegram porque se supone que tiene un cifrado y políticas de información mucho más, de privacidad mucho más fuerte, pero existen muchas más. Y esto nos permiten, más que nada estoy hablando desde el punto de vista del trabajo en equipo, permiten conectarte mucho más fácil con las personas, no esperar que te responda un mail, porque el mail, como tiene esta formalidad que tiene que ser cumplida, quizás es mucho más lento, pero esto te sirva que sea que tú le preguntes, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo va tal cosa? Y te responda como más simple en el momento, sin tanta formalidad, y que pueda terminar algo que podría ser en minutos y no demorarte horas o días en contestar un mail. Y sobre todo en el auge del 2020-2021, la novedad del coronavirus nos trajo esto de improviso que son todas las aplicaciones de, o sea, de videoconferencias. La más popular y de la que estamos utilizando ahora, que es Zoom, pero no es la única. De hecho, antes ya estaba Skype, Teams, que también es de Microsoft, la de Google que se llama Meet, está una versión libre que se llama Jitsi, y así hay varias más. De las predilectas mías, la que me gusta a mí por sobre todas, es la última que está acá en negrito, que se llama Discord, que seguramente alguno de ustedes quizá conoce, si es que juega en línea con alguno de sus amigos. Esto está pensado para videojuegos, está pensado para disfrutarlo con tus amigos, pero que ha tenido un auge súper grande porque tiene muchas funcionalidades que sirven para las salas de clase, porque tú puedes crear distintos canales de voz y poder compartir ahí, estar trabajando todos juntos. De hecho, quiero que el día viernes lo podamos ver, les voy a abrir la aplicación para que vean cómo funciona y si es que podemos trabajar ahí también quizá el tema de los grupos. Más que nada eso. Y el tema de las nubes personales. El tema de las nubes personales es que yo tengo, eh, contrato un servicio en donde yo tengo un computador o parte de un computador en otra parte del mundo que me está dando almacenamiento para poder subir información. En este caso, yo puedo subir, por ejemplo, cualquier tipo de archivo y yo puedo compartirlo con otra persona. Entonces yo le puedo decir, yo tengo una carpeta del curso, por ejemplo, y yo se la comparto a alguno de ustedes para que ustedes también tengan acceso. Eso vendría siendo una nube personal y compartida. Algunos problemas que tiene esto es que, bueno, yo le puedo darle privilegios sobre los recursos a cada uno de los usuarios. Entonces algunos podrían leer y otros pueden editar los contenidos. Y eso significaría que pueden editar si es que yo abro el mismo contenido, el mismo archivo, dos personas a la vez, yo puedo generar problemas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo tengo una duda ahí. Ya, dime. Es que no, se quedó ahí con la duda. Antes mencionaba sobre Discord. ¿Ya? Es un canal solo de voz. Hay Sí, videollamada. es que, Se puede sí, usar. No. es que en el canal de voz tú puedes también liberar tu cámara. ¿Ya? Ah, Ya. ya, ya, gracias, profe. Sí, ya. Volviendo a lo que son las nubes personales, tú puedes compartir archivos, alguien más lo puede abrir al mismo tiempo que tú. Y eso, cuando los dos generan cambios, por ejemplo, al momento de guardar, se generan dos copias distintas y hay incompatibilidades. Eso es un problema
que de hecho en todas estas plataformas tienen. Entonces, se crearon algunas aplicaciones que se llamó de colaboración instantánea, que de hecho ustedes ya tienen acceso a una, que es la de Microsoft 365, que es de hecho todo el Office que existe, pero en la nube, y que tú puedes invitar a alguien al que esté en el mismo archivo al mismo tiempo y tú puedas ver qué está haciendo esa otra persona. Y esa otra persona también está viendo lo que tú estás haciendo en el archivo. Por lo tanto, no existe este problema de incompatibilidad, sino que pueden trabajar colaborativamente. Ahora, si esto lo sumas a que puedes estar conectado por videoconferencia, es mucho más fácil porque los dos están conversando, mirándose y resolviendo las dudas en el momento y escribiendo el informe que les podía demorar semanas en hacer por correo o subiéndolo y bajándolo. Ahora simplemente pueden ir añadiéndole cosas o quitándole cosas en común acuerdo. Alternativa de esto está la suite de Google, que también nos ofrece más o menos la misma funcionalidad, con muchas más herramientas igual. Sobre todo, por ejemplo, tú puedes tener una cuenta de YouTube donde puedes subir también antecedentes. Y existen otras alternativas distintas, que son las de tipo de pizarrón. Existen varias, aquí tengo dos, que es la de Miro, que es la de la derecha, y la de Mural, que es la de la izquierda, en donde tú puedes compartir con los demás usuarios. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de utilizarla. Tú puedes compartir con los demás usuarios como si estuvieras en una pizarra real, en un gran muro, poniendo post-it, papelitos, líneas, dibujando, creando ideas, y que te sirve, por ejemplo, para poder analizar problemas. Esto es una de las grandes cosas que sirve en este estilo de aplicación. El día viernes vamos a utilizar una de ellas para poder trabajar en el taller que quiero que realicemos. Y justamente ahora voy a explicar el caso de estudio que vamos a hacer el día viernes. ¿Dónde vamos a tener este taller? Vamos a reunirnos en grupos, por eso les estaba hablando que vamos a poder trabajar por Discord. Discord se descarga y se instala en el computador, así que ténganlo en cuenta para que lo puedan tener listo. La idea es que busquemos una noticia de ese día o de esta semana. Cada grupo va a tener distintas noticias y que busquen información relevante sobre esta noticia. Vamos a hacer un mapa conceptual utilizando una de estas herramientas colaborativas para que hagan un diagrama, un mapa de ideas, donde me expliquen cuáles son las personas que se involucran en el problema o en la noticia, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, más o menos explicando el problema. Eso es lo que vamos a hacer y eso va a ser este primer taller. Se va a hacer al final esto tenemos una hora, no tenemos mucho más, así que esto va a ser como un ensayo pequeñito. Vamos a tener unos 5 minutos no más para explicar cuál va a ser, cuál fue su resultado, para mostrar en realidad su diagrama y explicar cuál fue la noticia. Y eso va a ser todo el taller, ¿ya? Y con eso vamos a tener la primera parte de todo esto, que es conocimiento de herramientas eh, de, de colaboración en Internet, y sobre todo la primera parte de introducción a las tecnologías de información, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar en este punto. ¿Todo bien? Ya. Asumo que todo está claro, nadie tiene preguntas, pero si llegaran a haber preguntas, me lo hacen saber por correo o por alguna otra vía que podamos conectar. Se los prometo, hoy sí voy a dedicarme a poder subir los videos y el material a la plataforma, porque estoy recién viendo cómo se pueden realizar la subida de material. ¿De cuánto van a ser los equipos? El curso oficialmente se supone que alrededor de 30, así que los equipos van a ser un poquitito grandes. Yo creo que van a ser de 5 más o menos. ¿Ya? Sí, la aplicación se llama Discord. Lo voy a escribir acá al ladito. Se llama Discord.
Ya. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar la sesión ahora, porque yo igual ahora tengo que ir a una reunión. De hecho, voy atrasado. Así que terminamos de grabar. Terminamos de grabar en 3, 2, 1. Chao, chao, chicos. Nos vemos.